Ya. Muy buenas noches, doctor. Les saluda el grupo número 5, conformado por Ani Muñoz, John Valverde, Lisette González, Boris Collago, Erika Nivicela, Wilmer Puga, Amaris López, Jonathan Molina y John Valverde. El caso que nos toca es el caso número 170, el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. El hecho del presente caso se refiere a la detención ilegal y arbitraria de Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena, que era el dueño de una empresa de fábrica denominada Pluvavid, y la detención de Freddy Hernán Lapo Íñiguez, de nacionalidad ecuatoriana, que era el gerente de dicha fábrica. La fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras para el transporte y exportación de distintos productos. Es así que el 14 de noviembre del 1997, oficiales de la Policía Antinarcóticos incautaron en el puerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil un cargamento de pescado. Y en dicho cargamento fueron encontradas unas hieleras en las cuales se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína. El señor Chaparro fue considerado sospechoso de pertenecer a una organización internacional delincuencial dedicada al tráfico internacional de narcotráficos, puesto que su fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que incautaron, por lo que el 15 de noviembre de 1997 proceden al allanamiento de la fábrica Plumavid y es detenido sin orden de arresto, acusado de narcotráfico y recluido en una celda de la prisión por 5 días para ser interrogado. Y tras transcurrir 23 días de la detención, los jueces emiten una orden de detención en contra de Chaparro, acusándolo de pertenecer a una organización de narcotraficantes, pese a que las pericias realizadas por la Policía Nacional indicaron que dichos recipientes son distintos a los que se incautaron por la Policía de Antinarcóticos. Al señor Freddy Hernán Lapo Íñiguez fue detenido sin orden judicial por sospecha de narcotráfico y le mantuvieron detenido por 1 año, 6 meses y 11 días en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Guayaquil y fue liberado el 26 de mayo de 1999. De igual manera, a la empresa Plumavid no fue devuelta hasta casi 5 años después del hecho. Muchas gracias, mi siguiente compañera. Buenas noches. Los antecedentes de hecho. El caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador. En el presente caso, la demanda de la comisión no pretende la revisión de fallos o decisiones de los tribunales internos, sino que solicita que se declare que el Estado violó preceptos a la Convención Americana de la Detención y Juzgamiento de los señores Chaparro y Lapo. Según la comisión, la detención de las presuntas víctimas sobrepasó el máximo legal permitido por el derecho interno y no fueron llevadas sin demora ante un juez. Es así como el día siguiente se dispuso el allanamiento de la fábrica. Asimismo, se detuvieron a Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeros. Los fundamentos de derecho de la pretensión. La pretensión es clara y precisa, ya que los accionantes pretenden que el Estado reconozca que violó los derechos de ellos y además de esa pretensión, ellos piden que el Estado pida unas disculpas públicas y que esas disculpas públicas sean difundidas por un medio de comunicación de mayor circulación del país. Otra de la pretensión es de que el Estado borre de los registros los nombres de los accionantes de esta causa, porque ellos no cometieron ningún delito, entonces ellos desean que sus nombres salgan de los registros. El que sigue. Buenas noches, estimado tutor y compañeros.
El tema que me tocó es el resumen del juicio de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso de Chapo Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador. Sentencia que fue dada el 21 de noviembre del 2007. El 23 de junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda contra la República del Ecuador, la cual se originó en las denuncias número 12.091 y 172.99 remitidas respectivamente el 8 de septiembre de 1998 por el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez y el 14 de abril de 1999 por el señor Freddy Hernán Lapo Íñiguez. El 22 de octubre del 2003, la Comisión aprobó el informe número 7703, mediante el cual decidió acumular las peticiones de los señores Chaparro y Lapo en un solo caso, y además las declaró admisibles. Posteriormente, el 28 de febrero del 2006, la Comisión aprobó el informe de fondo número 606 en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado el 23 de marzo del 2006. El 16 de junio del 2006, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte ante la falta de respuesta del Estado. La Comisión indicó que al momento de los hechos, el señor Chaparro, de nacionalidad chilena, era dueño de la fábrica aislante Plumavit Compañía Limitada, dedicada a la elaboración de hieleras para el transporte y exportación de distintos productos, mientras que el señor Lapo, de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. Según la demanda, con el motivo de la operación antinarcótica Rivera, oficiales de policía antinarcóticos incautaron el 14 de noviembre de 1997 en el aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil un cargamento de pescado de la compañía de mariscos Oreana Maror, que iba a ser embarcado con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. En dicho cargamento, afirmó la comisión, fueron encontradas unas cajas térmicas con hieleras en las que se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína. Según la demanda, el señor Chaparro fue considerado sospechoso de pertenecer a una organización internacional delincuencial dedicada al tráfico internacional de narcóticos, puesto que su fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que se incautaron, por motivo por el cual la jueza de 12º de lo penal del Guayas dispuso el allanamiento de la fábrica Plumavit y la detención con fines investigativos del señor Chaparro. A continuación, mi siguiente compañero. Estimado docente, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Con fines académicos y legales me identifico. Soy Wilmer Giovanni Pugagualán. Yo les voy a hablar sobre la motivación de la decisión. Al respecto, se debe indicar que son excepciones preliminares que reclama la comisión, como la falta de agotamiento de los recursos internos y la fórmula de la cuarta instancia, debido a que se violaron derechos como estipulados en la convención, como son de la libertad y garantías, y además se hicieron múltiples irregularidades dentro del proceso. Es así que con los suficientes argumentos se sentó debidamente motivada en instancias de la comisión y la Corte, para lo cual ellos en primera instancia, con fines de evacuar pruebas de hecho y de derecho, notificaron al Estado, recibieron las declaraciones, los peritajes, las observaciones, y con los elementos, las pruebas documentadas, el presidente de la convención reúne a una audiencia pública contradictoria, donde los representantes y el Estado son llamados a rendir su declaración y también las cuales intervienen las presuntas víctimas, para así llegar a los alegatos finales. Cabe recalcar que no es cuestión de la convención revisar las cuestiones de derecho interno, sino determinar las responsabilidades del Estado, y que el Estado violó obligaciones internacionales estipuladas en la Convención Americana al respecto de sus órganos judiciales. Muchas gracias, mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Amaris López y voy a hablar sobre el análisis del grupo sobre la decisión. La Corte, con respecto a la legalidad de la detención de Chaparro y Lapo, no pueden ser privados de su derecho a la libertad física, sino por causas establecidas con anterioridad.
Si tomamos como referencia el artículo 7 del pacto, podemos ver la primera garantía de la libertad corporal como un derecho reservado por ley. Vale la pena indicar que la detención del señor Chaparro fue precedida por una orden de aprehensión dictaminada por un juez penal capacitado, y por ello no puede ser una violación al artículo mencionado, pues fueron cumplidos todos los pasos correspondientes al protocolo. El confinamiento solitario prolongado y el confinamiento solitario coercitivo son en sí mismos un tanto crueles e inhumanos, al estar comprometidos con la integridad moral y espiritual del implicado y el derecho al respeto de su dignidad que es inherente a cualquier ser humano. Por esto, en cuanto a las condiciones de detención y el derecho a la integridad penal, la Corte ha establecido que la detención ilegal de una persona solamente puede ser aplicada en casos estrictamente apartados, debido a que colocan en situación de vulnerabilidad a la persona en cuestión. A continuación, mi compañero Jonathan Molina. Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Jonathan Molina. Yo le voy a hablar sobre el voto razonado del juez Sergio García Ramírez en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Chaparro Álvarez Ñíguez versus Ecuador. El 21 de noviembre del 2007, el tribunal analiza lo siguiente. Entre otros asuntos diversos, estemos en funcionamiento, término que utilizó en sentido amplio de debido proceso, garantías judiciales, tutela judicial efectiva, amplia, adecuada defensa, la extraordinaria relevancia y frecuente abordaje de estos temas derivan en su papel crucial, la presencia del conjunto de los derechos fundamentales, de la constante preventiva de los problemas mayor o menor. Hablo de este respecto, que debe atender la jurisdicción interamericana. De ahí, por importancia, reviste al debido proceso de la necesidad de insistir la definición y el análisis de sus diversos componentes. Es así que la sentencia a la que acompañó ese voto a la Corte examina, entre otros procedimientos, algunas medidas precautelares y cautelares. Es así que a utilizar corriente y la persecución penal de los delitos, tanto de carácter personal, quiere decir detención y prevención preventiva, o como real, que es la persecución de bienes. Es decir, en el marco del procedimiento penal, cobrado presencia, el régimen cautelar al dado de los capítulos del contenimiento y la ejecución, en el hecho de dar restricciones al ejercicio de los derechos del individuo, que extraña y se analiza con realismo. Una verdadera privación temporal de los derechos que produzcan ante una existencia de medidas de hecho difícil que se podía conciliar a una presunción, ya, que debe ser cierta persona es inocente de conducta ilícita, que contribuye a, ¿cómo le puedo decir? Que contribuye o indaga para atribuirla con afectación a los derechos, que aquella como un medio ilustre ¿cómo se puede decir? A ver, como una supuesta conducta, ¿ya? Y creativa de la hipotética responsabilidad. Por ello, yo manifiesto que una injusticia en las medidas cautelares penales restrictivas de los derechos innovadoras de la intimidad. Se dice que con tal razón la frecuencia del sistema penal sobre todo corresponde a los países abarcados por el sistema interamericano, hecha mano con exceso a la detención de la prisión preventiva. Así mediante abundan los datos que ilustran la información, ya numerosas leyes que disponen una ¿cómo se puede decir? A ver, se me va la palabra, exonerable prisión preventiva a los inculpados por medio de correspondientes. Determinadas categorías disponen a la privación del juez, al juzgador. De ponerla individualmente como debería penitenciaria, cautelar en el caso de que tiene vista. Por ello, se señala que al pertenecer evitamente la adopción de medidas cautelares como el ramo penal, entre ellas la prevención y libertad, pero también indispensablemente revisar hipótesis de justificación, es decir, que membremente común y apoyo en su refugio del legislativo. En esto, lo judicial, en resumen, no pretende abolir la prisión preventiva, sino racionalizarla. Eso es todo. Enseguida el siguiente compañero.
Estimado docente, tutor y compañeros, reciban un saludo de parte de Boris Collago. Yo les daré a conocer las resoluciones del presente caso. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las razones ya establecidas con anterioridad, ha decidido que tiene que desestimar las expresiones preliminares interpuestas por el Estado, las mismas que se encuentran establecidos en los términos de los párrafos 13 a 23 de la sentencia que estamos estudiando. Por lo cual también declara en conformidad y a los ya expuestos en el presente caso que se acepta el reconocimiento parcial de la plena responsabilidad internacional ocasionada por el Estado, en el cual éste vulneró el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la integridad y a la propiedad privada, la misma que se encuentra estipulada en los artículos de la Convención Americana, perjudicando de esta manera al señor Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez. No obstante, también la Corte declara que no se violó el derecho consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana en contra de estos señores, por los motivos ya expuestos en el párrafo 139 de esta sentencia. La Corte también dispone en conformidad que el Estado tendrá la responsabilidad u obligación de comunicar inmediatamente a las instituciones privadas que tienen que eliminar sus registros o todo tipo de referencia en contra de los señores Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez como autores o sospechosos de los casos en los cuales se los vinculó. El Estado también tiene que hacer pública esta sentencia en los cuales ellos quedan en inocencia pura en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia. Tenemos por último también que el Estado tendrá que pagar ciertas cantidades de dinero ya establecidos con anterioridad en un acuerdo a los señores perjudicados por concepto de indemnización, ya que este tipo de denuncia contra ellos produjo daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos y tendrá el tiempo de cumplimiento máximo 1 año. Muchas gracias por la atención brindada por cada uno de ustedes.